Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wine Loops. Estamos en el capítulo número 11, un décimo capítulo. Seguimos hablando de estos otros tipos de agricultura, tipos de vino, además del convencional. Ya conversamos sobre agricultura orgánica y hoy día hablaremos con Álvaro Espinosa, podríamos decir, no sé, uno de los fundadores, pero obviamente de los actores más importantes que se nos vino a la cabeza cuando hablamos de agricultura biodinámica y sobre todo cuando hablamos de vinos biodinámicos también. Así que estaríamos hablando con él, no solamente de agricultura biodinámica, sino de su historia, que nos va a contar un poco de su inicio. Vamos a seguir sacando un poco esta historia del Chile vitivinícola. Así que sin más los dejo en este 11º capítulo con Álvaro Espinosa. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wine Clubs. Esta vez tengo la suerte y el agrado de estar con Álvaro Espinosa. Bueno, en su casa. Álvaro, muchas gracias por recibirme, darte el tiempo. Estamos por partir vendimia mucho, yo sé que el tiempo está ajetreado. Te agradezco por recibirme. Cristian, un placer, feliz de tenerte acá en Antillal y tu casa, así que feliz de conversar. Bueno, un poco la idea de los capítulos que estamos trabajando es hablar acerca de la agricultura. Obviamente cuando pensé, bueno, aquí en entrevista de agricultura biodinámica, el nombre que saltó fue tuyo. Obviamente podríamos, como te dije antes, podríamos hacer unos 10 podcasts por toda la historia que hay tenido en distintas facetas de la agricultura en Chile, pero hoy día me gustaría un poco hablar del tema biodinámico y sobre todo, aparte del tema técnico, ¿qué es lo que te motiva a hacerlo? Y bueno, acá vamos a conversar también un tema familiar, hay un tema que no solamente hacer vino per se. Pero antes de irnos a eso, quería saber, bueno, Álvaro, ¿tú naciste en Santiago? ¿Dónde naciste? ¿Tu familia dónde es? Sí, mira, soy santiaguino, nací en Santiago, mi viejo, mi padre era enólogo, así que ese fue mi acercamiento y mi abuelo, el papá de mi padre, era corredor de vino, hace muchos años Ah, atrás. Entonces, de ahí viene, yo creo, la cercanía de mi familia con el vino, de mi abuelo Lautaro, que, que se dedicaba al corretaje. Mi padre, pues por eso me imagino, estudió enología, agronomía y enología y se especializó en vino. Fue profesor mío en la Católica, en la universidad. ¿fue profesor tuyo? Fue profesor Ah, mío ya. en enología 2, ¿Ya? me hizo mi viejo. Y, y de ahí viene, es mi cercanía. A mí siempre me interesó la naturaleza, la biología, el campo. Aunque era santiaguino, fui el hijo más chico, más pequeño, y entonces los fines de semana me acuerdo que me escapaba con mi papá muchas veces a la isla de Maipo, porque mi padre atendía muchas bodegas en la zona de la isla de Maipo. ¿Ya? De ahí me encantaba ir al campo, me encantaba la vida de campo. Íbamos a ver a los clientes que tenía allá, los Olaves, los Chelsea, los Pavones, y lo acompañaba yo de chico, y siempre me atrajo, el vivir en el campo. Y así lo hizo, y desde que me casé me fui de Santiago y he vivido desde que me casé en el campo. Oye, y bueno, pregunta, ¿usted era más hermano? ¿Tú Éramos solamente? dos, claro, tenía un hermano y una hermana que eran como 10 años mayor que yo. Son Ya. como 10 años, siguen ¿Y tú fuiste el vivos. único que se dedicó a la Sí, parte del vino? sí, 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 fue el único. Mi hermana es odontóloga y mi hermano es ingeniero experto en finanzas. Todavía están retirados, mi hermano. Ya. Oye, pero qué loco, o sea, porque tenía el primero tu abuelo corredor, ¿Mm? después tu papá ¿y tu abuelo cómo llegó de corredor para ir a No un sé poco más cómo atrás? llegó, no sé, ahí tengo todo, porque yo no lo conocía él, ¿Ya? pero así que no tengo claro cómo llegó al vino, pero en ese tiempo era Sí, incipiente pues el me imagino, eso negocio, estaba entonces pensándose. Y vendía entre los productores, le vendía hacia las viñas grandes la que Viña había Grande. en ese tiempo, que nadie embotellaba en ese tiempo, No, se pues, engarrafaba, claro. se engarrafaba. Y bueno, después cuando tú te pusiste de alguna forma a tu papá, porque lo acompañáis de repente a ver clientes y todo, hay dos, creo yo que hay dos opciones, o te gusta mucho eso, o uno tiende como hijo a alejarse un poco por no querer hacer lo mismo que el papá. Pero obviamente Sí, tú te fuiste inmediatamente porque te gustó lo que hacía tu papá, porque te gustaba la vida también que llevaba, ¿no? me gustaba, sí, me gustaba la vida en el campo, me gustaba la naturaleza. Nunca pensé en tener un trabajo de oficina, no me veía, ¿eh? Eh, pero va a ir cambiando durante el crecimiento, la adolescencia, y va a ir teniendo diferentes inquietudes. A mí siempre me gustó mucho el mar, ¿eh? Y los deportes de mar, eh, y también pensé en estudiar biología marina, Ya, pero entonces tuviste sí, un sí. periodo ¿y cuándo dijiste por aquí voy? Bueno, me pasó cuando salí del colegio, la biología marina se daba cada 4 años, no era Ah, una no era así. carrera que Ah, se... perfecto. Y justo que yo salí, era como, había que esperar como 3 años más para... Ya. Entonces,
dije, ya no, me voy a agronomía, que es campo y que también me gustaba, digamos, pero sí, Y cuando entraste a agronomía, entonces está ahí como súper listo, entre comillas, decir, pues así de enología, no, o no estaba tan claro. no estaba tan claro, no estaba tan claro. ¿Y Me gustó qué? frutales, me gustó ganadería un tiempo. Tú sabes como cuando uno estudia la importancia que tiene el profesor Obvio, y te marca, te te marca marca. mucho. Para Entonces, bien o para mal, sí, po. para bien o para mal. Yo tuve profesores muy entretenidos no sé, en pastadas, en praderas, que me gustó mucho, ¿verdad? Después tuve profesores entretenidos en frutales, que también me gustó. Y por suerte también después en enología Hubieron buenos, hubieron buenos profesores, y Felipe de Solmía, que fue profesor mío, bueno, estaba Fernando Ureta en ese tiempo, y me gustó también. Y siempre, mira, me pasaba con mi padre cuando íbamos a las bodegas, siempre me interesó los aromas, bueno, los aromas que eran tan fuertes, ¿cachai? ya, Aromas malos, pues, claro. Pero te llamaba la me atención, llamaba la atención, como que entré ¿cachai? en una bodega de vino y sentí el tiro olor a Sentía yo, vino, pues bueno, claro, ¿no? Claro, vino y bueno, y a tierra húmeda, sí. y a las uvas de Rabulí, ¿cachai? Todo eso, pero me interesó, ¿cachai? Me sentía como atraído por ese mundo, digamos. Ya, entonces decidiste, bueno, enología, por lo que me estás comentando. Sí, pero Sí. durante la carrera me gustaron varias cosas, pero al final terminé en enología. En ese tiempo Frutales está un boom, Era un pues, boom, era pues un bueno, boom. sí, Todos mis compañeros estaban yéndose a Frutales, la enología estaba quebrada, las viñas estaban perdiendo, las familias viñateras estaban claro. perdiendo la propiedad de las viñas, los bancos estaban quedándose con las viñas, comprándolas. Oye, Y lo, perdona, voy a tocar ese punto porque justo, estamos justo, bueno, todos lo saben, por el fondo estamos en un punto también que el mundo del vino, no digamos que no es lo mejor, es ese de lo que tú te acuerdas como mal ciclo que estamos hablando, sería con el que estamos viviendo hoy día, con el que comentas tú, que eso sí, era año 85, 85, es como 86, de lo que te tocó vivir a ti, sí, son sí, estos dos peores ciclos, ya toca sí, un poco traslapando cosas, sí, sí. Yo creo que ese fue incluso peor, ¿no? ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo estudié enología, el año que di el examen, fuimos dos que dimos el examen de No te enólogo, creo, no dos tenía personas. idea. Y era tan malo que nadie estudiaba enología. Hoy día sí, la gente estudiando, hay más viñas funcionando, hay más espacio para los profesionales del vino, digamos, hay más espacio. En ese tiempo no había, digamos. Ya, Entonces, mi padre me dijo en ese momento, cuando ya me estaba recibiendo de agrónomo y quería trabajar en vino, no había trabajo, todas las viñas estaban muy mal. Y me dijo, ándate a estudiar, aprovecha a estudiar. Yo lo vi una posibilidad también, y él me ayudó junto con Felipe de Solminiac, con don Alejandro Hernández. eh, Me ayudaron a irme a Burdeos. Me fui 2 años a hacer el diploma nacional de enólogo. Me casé con Marina, con mi señora, y nos fuimos 2 años a Burdeos. Te hablo del año 87 al 89. ¿Ya? perfecto. Eran años bien malos para vitivinicultura. Así que tuve la suerte que mi viejo me ayudó. Nos fuimos a estudiar, y a la vuelta, esperando que estuviera un poquito mejor, ahí justo en esa época estaba invirtiendo Miguel Torres en Chile, Ya, claro, con don Alejandro Paró, ahí en la zona de de Curicó, Curicó. Talca, Curicó. Y ahí empezó como a despertar un poco más la industria. Pues vino los vascos, la Fibrochil, Claro, vienen los que capitales como extranjeros franceses, a fijarse un españoles, a poco en fijarse un Chile. poco en Chile, y algo, un poquito, un segundo respiro, y ahí empezó el mercado de exportación, y ahí, bueno, hubo un desarrollo importante para la vitivinicultura. Y cuando, como tú dijiste, cuando tú te metiste en tecnología era muy poco, el examen lo dieron dos, no te hizo, ya que te gustaban también otras partes de agronomía, no te dio un poquito de miedo, dijiste, mejor, a lo mejor me cambio, o si, o No, ya había, yo ya como que entonces ya había una cierta pasión sí, ya lo para había esto, decidido, weón, ya lo había decidido que quería hacer eso, y, y también tenía ganas de tener una experiencia afuera. afuera. Sentí que los, los profesores que, como te decía, que me habían marcado, habían hecho el El Diploma diploma. Nacional de Enólogo en Francia, entonces también como que me invitó más todavía a vivir esa experiencia. Y así fue un poquito, así fue como... Oye, y esa experiencia, bueno, te fuiste allá, estudiaste, como comentas tú que era también muy importante en este proyecto, estabas con tu señora que conociste ¿Sí? allá, y ahí cuando deciden volver, o si trabajaste un rato en Francia, no lo sé, No, ¿cómo fue? hice el diploma de enólogo. ¿Ya? Bueno, la gracia del DNO, el Diploma Nacional de Enólogo en Francia, es que te dan 6 meses para hacer tu práctica. Entonces tenía Ya, una buena experiencia experiencia práctica práctica. dentro. Y hice eso, ¿no? Hice la práctica en bodega allá.
pero después nos queríamos volver, ¿ah? Sí, los dos éramos chicos, sí, mi señora tenía 21 años a los 23 años, Claro. entonces yo tenía 25, 26 años, Igual traes de entonces menos, querías trabajar sí, acá, queríamos volver acá. Tampoco había mucha oportunidad ya para extranjeros, ¿ah? O sea, me imagino, porque en ya había, Francia, sí, ahora entre comillas, enólogos chilenos se ven trabajando afuera, pero me imagino hace 30 años era impensado, era pues, weón. impensado, sí. Eran bien nacionalistas, te miraban bien como De mala forma. de mala forma, así como de sudacas, de Sí. Sudamérica. Tengo hartos amigos franceses, pero bueno, eso la verdad que es algo que se nota, o probablemente antes era más Era todavía, más, claro, y sí, todavía creo que hay algo de eso. sí, 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 sí. sí. Ya entonces tú, bueno, se tenían muchas ganas de volver, vuelven a Chile, y ahí tú dices, bueno, me pongo a buscar pega, Me hago pongo a buscar vendimia, pega, me pongo a buscar, mira, mi padre era enólogo, tenía varios contactos también por eso. eh, yo creo que hacía 10, 15 años que no iba ningún enólogo chileno a estudiar a Burdeos. O ajá, sea, eso fue un bonito también, hubo como un lapso grande, porque el último que fue Felipe de Solmiñac, y después nadie fue hasta que fui yo. Y entonces no había mucha oferta. Entonces dije, "Pucha, voy a llegar con un diploma francés, voy a ser voy a ser codiciado, claro, codiciado ya, yo creo que me entrevisté con todas las bodegas, weón. ya, No me contrató nadie. Estaba tan malo el negocio que todo se mira quizás el próximo año. Y al final, mira cómo son las cosas, el hermano de mi señora Marina, ya, eh, que tiene descendencia francesa, conoció por su contacto a unos franceses que eran de Tahití, ya, que querían invertir en Chile, en una bodega de vino. Y me contactó con ellos. Me acuerdo que me junté con ellos en Vinexpo del año 89, fueron allá, y como para escucharlo. Pero como que a mí no me interesó, yo dije, yo quería entrar a Santa Rita, que era como mi sueño, entrar a trabajar con Ignacio, era como ese era como, ese era el ya, foco uno. Y al final, como no pasó nada en ninguna viña, me contacté con los franceses de nuevo y me ofrecieron el trabajo, y ese fue mi primer trabajo en vino. Me fui a Talca, a Casa Donoso, que se llama, ah, ahora, en ese tiempo se llamaba Domen oriental, Oriental, Domen perfecto, Oriental. Y en ese tiempo estaba Marín, asesorando a este grupo, porque estaban comprando un campo, entonces la Marilú lo ayudó a a buscar encontrar, el a lugar, buscar el lugar, a buscar el campo. Y cuando yo llegué, me traspasó la posta, la posta de consultoría, porque ella no iba a trabajar con ellos, estaba en sus negocios, en pero sus cosas, en ya. sus cosas. Pero sí le ayudó a encontrar el campo que compraron, y que al final a mí me tocó desarrollar, Que es donde está plantar. queda la bodega, ¿De dónde ¿cierto? está, sí? Ya, ¿Dónde perfecto. está Casa Donoso? Ah, qué inte- Y ahí estuve 3 años, del 89, 90 hasta el 92, ya, y la vendimia 93 me vine a Carmen, a Viña Carmen. Eh, perfecto. me- Ahí bueno, conocí a la gente de Santa Rita en ese momento, que querían separar las dos empresas. Ah, justo en Eh, esa, eh, claro, justo ahí vino, que después también tuvo mucha importancia en lo que me desarrollé posteriormente, vino el grupo Brown Forman, que son la gente de Jack Daniels. Vino a Chile a buscar una bodega para representar en Estados Unidos, que era una perfecto. multinacional grande. Brown Forman eran bien poderosos, entonces ahí hubo mucho interés en toda la industria, que estaban en pañales comenzando a exportar. Oye, una pregunta antes que nos desviemos porque se me quedó el tintero. Cuando tú trabajaste estos 3 primeros años, ¿estabas de consultor o trabajando fijo No, en esta no, bodega? fijo, Era fijo, en el sí, fondo ahí sí. fue tu primer... Mi primera pega, sí. Y eso fue agricultura en ese minuto, me imagino, convencional. Convencional, Todo convencional, sí, como se venía trabajando en la correcto. industria en ese minuto, Con- pues. sí, yo. ¿Y qué tal esa A mí primera me experiencia interesa, mire, cuando estudié agronomía, yo me metí en huerto orgánico, pero era bien mal visto el tema orgánico, en ese en minuto? ese minuto, ¿no? Y a mí siempre me interesó, porque siempre me hizo sentido, pero no encontraba No, dónde cuajar eh, esa idea, ¿ah? pero después me imagino que eso lo vas Ahí encontrando. y va relacionado, sí. Y esos 3 primeros años ahí, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, venía Fue recién buenísimo, salido, sí. primera pega, encontrar ahora un trabajo era bueno. ¿Cómo fue estar acá Fue con ese bonito porque proyecto? primero vivimos en Talca, en el campo, que fue una calidad de vida muy rica, y tuve mis dos primeros hijos, ¿ah? Y que crecieron hasta los 2 años ahí, 2, 3 años. Y vivíamos en un campito y hubo que hacer de todo, desde plantar la viña,
armar una bodega, Te tocó toda la etapa, ya, qué entretenido. O sea, ver la contabilidad, ver administración, cosas que nunca había hecho, entonces que no conocía bien y que me formó mucho para aprender un montón de cosas, manejar personal. ¿por qué te quería llevar allá? Porque en el fondo esa primera pega, que no es común, hoy en día es muy difícil que te toque como recién salido una pega así, sobre todo formar un Sí, claro, proyecto. siempre llegáis como de segundo. Exacto. Voy a soltar en el futuro un poco hoy día tu proyecto personal, que también así de todo. Sí, Entonces esa sí, primera escuela que por eso quería hacer esa necesidad. Entonces, sí. no te Sí, fuiste fue muy importante eso que tú estás diciendo de que en ese momento comencé solo, ¿ah? Sin un jefe, sin una guía, sin entre una comillas. guía enológica. Fui la cara de los vinos que hice, que fue muy bueno porque pude mostrar lo que yo era capaz de hacer. ¿Verdad? Que si hubiera tenido un jefe, lo que yo hice lo voy a mostrar el jefe. Obvio. Aquí es como en la Entonces, escala es clásica. que es como la cara, Obvio. como lo que ocurre en todos lados. Y eso me ayudó mucho porque hizo buenos vinos allá en Talca, yo creo, porque abrió los ojos de Santa Rita, que me fue a ofrecer la viña Carmen para que me haga cargo del desarrollo de Carmen, que también partí en Carmen sin jefe. Yo, Claro, ese punto yo creo como de libertad claro, etnológica, yo creo que es importante para buscar la identidad y también. siendo muy joven, Sí, pues. yo tenía 28 años cuando partí en Domen Oriental. Y Dominio Oriental, entonces, ¿qué año era los vinos que hiciste cuando la primera cosecha? Porque tuviste que plantar. 89, la 90, 90, 91, 92. Ya, Entre el 89 y la 90, 91, 92. Y ya en el 93 me vine para perfecto. Carmen. Y bueno, y en ese tiempo, como te comentaba, quizás me estoy yendo por la tangente, No, pero Brown Forman nos fue a visitar allá a Talca y le gustaron los vinos, le gustó todo el tema, pero no éramos muy chicos para ser interesante para ellos, y finalmente Viña Santa Rita le ofreció la Viña Carmen para que la representaron. la representara en Estados Unidos. Y me acuerdo que Raimundo Valenzuela, que es el gerente de Santa Rita, después me contó, porque si me hubiera contado antes hubiera entrado con mejor sueldo, me contó que cuando le preguntaron a los de Brown Forman, ya tenemos el proyecto, tenemos la bodega, la marca, la viña, y ustedes que han recorrido la industria, ¿qué enólogo le gustaría que contratáramos para que se hicieran cargo del proyecto? Y los de Brown Forman dieron mi nombre. Esa información era algo antes. Me la dijo después. Y así llegué, yo creo que así Raimundo escuchó el nombre, se interesó, me fue a entrevistar y me ofreció la pega, y terminé viniéndome a Viña Carmen a separarla del grupo Santa Rita. Y eso fue en 93. Esa fue la primera vendimia, fue el año 93. Sí. Y Carmen, bueno, hoy día todos la conocemos. Hay un tema también, es una viña icónica, yo creo también. Claro, fue una viña que, bueno, la marca es muy antigua y pasó por varias manos, digamos, y al final la compró Santa Rita, pero siempre la desarrolló como una segunda marca de ellos, hasta ese año que decidió separarla, darle una identidad propia, ¿cachai? Con enología, con viñedo y una proyección a los mercados de exportación. O sea, que fuera de verdad otra Otra viña. viña, claro. Con gerente comercial, con vitícola, con todo, armar un cuento al lado. ¿Y ahí en el equipo enológico estabais solo a cargo? Solo, sí, fue muy bueno porque estaba solo, claro que siempre tuve a mi viejo, que era enólogo, y que fue un ayuda constante, ¿ah? Y también conocí en Domen Oriental, en Casa Donoso, conocí a un consultor que me lo recomendaron los franceses, que se llama Jacques Boissenot, Ok. muy famoso, y con él lo contraté y trabajamos en Domen Oriental, y después cuando me vine a Carmen trabajé todo el tiempo con él, que fue muy formador para mí también en lo que es degustación, en el conocimiento del vino, el entendimiento, en las mezclas, en los caninos. Un buen... Fue un súper profesor y partner y maestro, don Jack Boissenot. Y nos hicimos muy amigos y bueno, trabajamos hasta que él no pudo seguir viniendo ya, pero por muchos años fuimos muy cercanos. ¿Y este periodo de Carmen fue del 93 al 2000, 2000? Digo. claro, al 2000. Y en ese periodo todavía nada, o ya empezaba a sonar No, ya también empezaba. algo de agricultura No, distinta, por decirlo mira, por un nombre. de ahí viene lo que te estaba contando. Entonces, Brown Forman, justo cuando empezó con Carmen, el año 92, ellos estaban acercándose al vino, porque tampoco distribuían vino, Claro. pero compraron dos bodegas en California, y una de ellas era la viña Fetzer,
que era de la familia Fetzer, que ellos habían sido pioneros en viticultura orgánica en Mendocino, arriba de Napa, un poquito más al norte. Y entonces como me llevaban a hacer el marketing de vino, a hacer la típica cata y Cata, obvio. degustación y promoción de los vinos de Carmen, y siempre me terminaban invitando a que fuera a conocer Fetzer. ¿Ya? Y entonces empecé a ir casi todos los años a Fetzer, y Fetzer estaba en todo este tema orgánico, de desarrollo de agricultura orgánica. Conocí a la familia Fetzer, que le había vendido la viña Brown Forman, pero que todos eran Lo seguían viticultores, manejando igual. eran viticultores Ya. de Mendocino, y con la plata que vendieron la viña, compraron campos más bonitos Ah, perfecto. y los plantaron y siguieron haciendo viticultura orgánica porque tenían una restricción de 8 años que no podían embotellar vino, Ya, pero podían pero cultivarlo. podían cultivar y le vendían la uva Perfecto. a los mismos Fetzer. Fetzer. Y ahí conocí a Jimmy Fetzer, a Bobby Fetzer, John Fetzer, varios hermanos. Y con Jim enganchamos muy bien, él era muy orgánico y él estaba comenzando con la biodinámica. Bueno, y ahí yo vi el tema, en el año 93, 94, mi primera visita a Fetzer, Ahí viste la agricultura vi la orgánica. agricultura orgánica y me maravillé, porque los campos eran mucho más bonitos, los suelos no estaban muertos, los suelos estaban con cultivos asociados. Era un paisaje muy Era un distinto a paisaje Chile, porque en esa época en Chile no había nada No había orgánico. nada, estuvieron ahí todos los viticultores querían que el suelo no hubiera ni una Que maleza, fuera una mesa de pool. ni una maleza, pura tierra inerte, ¿no? Y Ese era un buen viñedo. ese era un buen viñedo. Y yo siempre encontré que no podía hacer eso, weón. Y cuando voy allá y veo todos los viñedos con pastos, ¿no? Y con mostaza y con leguminosa y con tréboles, eh, era mucho más bonito, weón. Y cada tanta hileras florales, como las que tengo acá, eh, habitat breaks, que le llamaban, que eran hileras ¿Corredores o de corredores Ya. de plantas ornamentales, flores, arbustos, florales. Entonces era otra belleza escénica del viñedo. Y a mí me encantó eso y dije, aquí tenemos una posibilidad en Chile importante de hacerlo porque no tenemos una viticultura con problemas. Allá tienen mildiu, tienen una problemática mucho más grande que nosotros. grande. Entonces nosotros estamos pero muy bien parados para hacer un tipo de agricultura orgánica. Y llegué a Carmen con esa idea. Y al principio fue difícil, pero finalmente el dueño, que era don Ricardo Claro, se interesó y me permitió empezar a ensayar en 5 hectáreas, que después creció a 50, y terminamos con 50 hectáreas acá en Maipo, en manejo orgánico, y sacamos la primera línea de vinos orgánicos en Chile que se llamaba Nativa de Carmen, que hoy día ya no existe, pero Claro. que existió. Y en esa época, igual que ahora, también era una certificadora. Comenzamos a certificar viñas, Porque no había, no habían viñas Ya. certificadas. Claro. Estaba IMO Control, Perfecto. pero no había, No había en Chile nadie. no habían hortalizas, habían algunas plantas que estaban, Pero probablemente en esa, no a había nivel ninguna de línea. frutales tampoco había mucho. No No sé, no mucho, tengo la. no, era así más como- bien hortalizas y plantas medicinales. No había mucho desarrollo agrícola. Estaba partiendo IMO también en Chile. Y cuando tú viniste con la idea que fue, cuando partiste en Carmen, viste lo de Fetzer, plantaste la idea, me imagino, bueno, lo pudiste hacer menos mal, pero yo me imagino que la gente te miraba, ¿qué le pasa a este gallo? ¿O no? Sí, fue difícil, sí, sí. Sí, porque la agricultura orgánica no era una agricultura aceptada por la ciencia, ¿eh? Ya. Hoy en día hay otra visión, hoy día el tema sustentable es un tema, en ese tiempo no era un tema. No, no algo que tampoco estaba en la conversa diaria, en las noticias, no era tema. No, y la gente no estaba preocupada de los problemas de la desertificación, la pérdida de la vida del suelo, la pérdida de la materia orgánica del suelo, nadie hablaba de esas cosas. Y entonces pregunta, ¿cómo lo convenciste? Lo convencí. ¿Qué le dijiste para poderlo convencer? No sé. Porque el eje para mí era algo que tenía que venir, era el futuro, teníamos que estar en la cresta de la ola. Ya. Y él me dijo que sí, hagámoslo, ensayémoslo. Y partimos haciéndolo. Es que, perdona que me quede en este punto, creo que es muy importante. Bueno, convenciste, podríamos decir, a la cabeza del proyecto. Ya, pero después vino la otra parte. Hay que Sí. hacer la bajada. Sí, Tú tenés que llegar con tu equipo al campo. Fue complicado. ¿Cómo te miraban, po? Por eso. No, fue súper complicado. Y también nosotros tampoco dominábamos la técnica, estábamos aprendiendo. Recién, po. Claro, me acuerdo en ese tiempo no empezamos sin hacer compost y compramos guano y lo tiramos al suelo, y olvídate, pues, los vecinos, el olor, la cantidad de mosca,
y así fuimos aprendiendo de a poco que no se podía hacer el curso urbano así, que había que hacer compostando, y empezamos a compostar. Y fue todo de error y éxito, ¿cachai? Y aprendizaje. Y fue también difícil porque era algo nuevo, entonces la gente no quiere arriesgar, ¿ah? Y había riesgo porque no iba a ocupar pesticidas, no iba a ocupar herbicidas, la gente tenía mucho miedo, los profesionales de la viticultura, a las malezas, porque los dueños querían ver los suelos Claro. limpios y sin herbicidas no los puedes tener limpios, y un despropósito para la agricultura orgánica que estén limpios. Pero por un Entonces, tema visual y ornamental se podría pasar por mal viticultor si tenía maleza, claro, que todavía es así en claro, muchos hay mucha casos, la gente verdad. que lo... Ya. Era cambiar la De paradigma. mentalidad, claro, el paradigma. Mira, fue un éxito porque pudimos Hacerlo. al hacerlo y lanzar la marca, aprender mucho, para mí fue muy importante porque aprendí mucho en eso. Y, pero me acuerdo una vez que fue muy decidor, me acuerdo que estaba don Ricardo a verme y yo me empecé a contar todas las experiencias que tenía, que aquí estamos experimentando con este cover crops, aquí estamos experimentando con este otra cosa. Y entonces me dice, a ver Álvaro, me dijo, mira, tú cuando quieras experimentar, experimenta con tu plata, no con la mía. Yo quiero cosas buenas. Así que, para que tengas cuidado. Y fue un poquito riéndose, pero un poquito también en ¿Qué serio. estás diciendo? Sí, obvio. Y, pero me hizo mucho sentido, porque era cuesta arriba hacer todo esto con gerentes, con directorio, con gente que estaba preocupada Del número del final. bottom line, Sí. del ¿Cuánto? número final, cuánto estáis ganando. Y ahí me di cuenta que tenía que hacerlo en mi tierra, que no tenía. Ya, pero ese fue, podríamos decir, El empuje, una especie como un de... empuje que me hizo para que yo me comprara mi pedazo de tierra y comenzara a independizar. Y ahí partimos con la María, me compré una hectárea, que está como a 8 kilómetros de donde estamos ahora, y en esa hectárea comenzamos, plantamos la viña el año 96, con la idea de aprender de viticultura orgánica. O sea, fue a la vez mientras trabajaba en Carmen. Sí, estaba en Carmen, estaba en Carmen. De hecho, las papas las saqué de Carmen, Ya. carneros que eran re buenos, me acuerdo que saqué los sarmientos y hice mis plantas. Ya. Todo, bueno, así no habían clones, nada, porque eran masal, Más sale. que sigo teniéndolo. Y así partimos, porque el año 96. Y el año 98 hicimos la primera vendimia de Antillal. Mi hijo eran pequeños en ese tiempo, tenían 6, 7 años, el más chico tenía 3, y entonces también la idea mía era enseñarles el trabajo de campo, vitícola, vivir el campo. Y tener este hobby de una viñita, que yo siempre lo pensé como un hobby. O sea, En ese minuto no era como el proyecto de vida. no, como que Ya. quería practicar la agricultura agricultura, orgánica sin restricciones, digamos, sin tener que Sin pedir preguntarle a tanta permiso, gente, ya, ok. lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Y así partimos. Y de poco andar, el año 98 tuvimos la primera vendimia, el vino estaba rico, y lo terminé vendiendo a un importador en Inglaterra, en UK. Y eso me trajo problemas en mi trabajo con Carmen, porque en ese tiempo, quizás ahora sí igual, a los dueños de las viñas no les gusta que sus enólogos se dispersen. Mira que divertido cómo se cruzan los temas. Antes de esta temática que estamos tocando, hicimos una temática asociatividad y vino. Partimos con Moy, porque los primeros. Entonces, en esa época, bueno, Moy también nace en parte, había muchos proyectos que estaban dando vueltas, así como el tuyo, pero algo que no se podía hacer. No, Y hoy en día, los que son más jóvenes, hoy en día es relativamente normal que uno luego tenga su proyecto, pero hace 15, 20 años, o era te echan de la pega, o si lo hacía, le seguís para callado. Era otra mentalidad, otra industria, sabiendo hoy en día todos los beneficios que esto tiene, yo también creo. claramente. Pero me imagino que esa época era mucho más difícil. Sí, Pues, bueno. sí, querían 100% para la viña y bueno, no me dejó, la viña no me dejó tener mi propio emprendimiento. Tuviste que elegir. Tuve que elegir, claro. Tuve que elegir y elegí irme. Renuncié, que no fue fácil la renuncia. Que me imagino, porque Me está costó ahí. como un año salir renunciando, pero renuncié y, bueno, en ese tiempo también había mucha oportunidad porque había un boom en la industria, te hablo del año 99, 2000,
Claro, porque justo cuando estamos hablando de ciclo, tú me hablaste del que más o menos el siglo 85 Claro, y después lo que yo tengo en memoria es de estos 2000 bollantes en claro, Chile, claro. para los enólogos, la Claro, industria, estaban era todos otra. construyendo bodegas, porque Sí, po. todos los productores querían tener su bodega y sus marcas. Entonces había como también una oportunidad de trabajo como consultor que se me abría en el tema. Eh, También en Carmen participé en el tema del Carmeneta, güey, Sí, me que no acuerdo. viene Sí, a propósito, no lo quise tocar, pero que eso me gustaría hacer otro podcast después contigo, pero fuiste un actor relevante en ese sentido claro, y también. eso también me hizo más conocido y como que me abrió puertas para Te dio poder visibilidad. consultar, me dio visibilidad y después entonces me dio como oportunidades para poder hacer a una edad temprana, tenía 38 años, Y podí poder independizarme, empezar a asesorar. Y así partí. ¿Cachai? Oye, Álvaro, ahora estoy haciendo otro símil. Año 98 sería el primer, también salió el primer vino que quedó como orgánico. En esa época estoy casi seguro que el mismo vino a la cooperativa. No, Claro, Loncomilla, que estaba sí, el Claudio el Barriga. Claudio Barriga, Sí, ¿no? Es más o sí, menos esa misma fecha, ¿no? claro, Anda por ahí. sí, Pero ahí todavía estamos hablando, y también tu concepto todavía está hablando solamente de agricultura orgánica. sí. Todavía no estamos, No, no no, pasamos al siguiente paso que donde te voy a llevar después. sí, Ya, sí, ok, me quedo para clarificar ese punto que se me vino a la memoria. sí. Bueno, y ahí partí, pero la biodinámica viene del año 98, que yo cuando entré a Carmen le pedí a don Ricardo que me diera un año sabático después de 7 años de trabajo para poder, yo pensé en volver a estudiar, ¿verdad? De nuevo, enología o hacer un curso o algo así. Y, pero después me di cuenta que no quería volver a estudiar, sino que quería ir a trabajar, a aprender en Fetzer. Y como tenía muy buenas relaciones con los Fetzer y con la viña Fetzer, y yo había escuchado el tema de la biodinámica por críticos ingleses que nos habían visitado, y como yo ¿Ya? estaba haciendo agricultura orgánica, de hecho me acuerdo que Andrew Jefford, me regaló un libro, me prestó un libro de biodinámica, de agricultura biodinámica. ¿Eh? Y, y lo leí y me interesó, pero ahí quedó. Y bueno, y el año 98 nos fuimos a vivir con la familia y a trabajar en Fetzer. Yo quería aprender de agricultura orgánica, no en la bodega de vino, sino que con los En el viñedo. mexicanos en el viñedo. Trabajar ahí. Trabajé Que fue como justo con cuadrillas. cuando saliste de Carmen. Justo se dio la opción. No, yo estaba en Ah, Carmen. ¿estás en Carmen todavía? Todavía me dieron un año sabático para hacer Ok, esto. Y yo ya había comenzado con Antillal también. perfecto. Fue mi primera vendimia de Antillal y dejé los vinos en barrica, le pedí a mi amigo Juan Carlos que me los cuidara y ¿Ya? me fui. Y bueno, y estando allá, Jimmy Fetzer, que era uno de los hermanos Fetzer, estaba haciendo agricultura biodinámica y, y el viticultor que estaba a cargo de su proyecto era Alan York, que era uno de los viticultores biodinámicos más importantes que había. Y tuve la suerte bueno, de conocerlo, de hacerme amigo de él, y yo me iba todas las tardes, me acuerdo, después de mi pega que estaba en Fetzer, la casa Fetzer, me iba después de hora donde Jimmy Fetzer, que era el antiguo dueño, y íbamos a ser preparados con Alan, y pasábamos a caminar el campo y a conversar. Y así me fui introduciendo en la agricultura biodinámica, Ya se fue la primera vez que lo conociste, aparte de este libro que tú me comentaste, que lo viste. que lo vi, Eso, ya. bueno, y eso me enamoró también el campo de Jimmy en biodinámica, ¿cachai? La importancia que le dan a los hábitats, al manejo de los animales, a la complementariedad que tiene el animal con el vegetal y cómo los manejaba y toda la fertilidad del suelo después del invierno con sus propios animales que tenía, ovejas, y bueno, y el campo era muy bonito también, entonces me, me- me apasionó, me gustó mucho. También la biodinámica tiene un concepto que es muy importante, que es la organización del campo como un sistema cerrado para promover la expresión de la identidad del lugar, ¿ah? Para evitar la estandarización, la homologación que te da la agricultura convencional y la orgánica también, que tú puedes cambiar la condición del lugar, porque puedes cambiar la fertilidad del suelo, puedes cambiar el pH del suelo, puedes hacer cambios. En biodinámica tú tienes que cerrar el campo como un sistema cerrado, de mínima entrada. Justo te iba a preguntar eso, porque en la historia que tú me estás contando, un poco te pasaste orgánico dinámico y justo la principal diferencia, yo también algo había escuchado, he leído algunos libros de Rudolf Steiner y me gusta un poco,
Y en el fondo ya dejamos de lado el concepto de viña o cualquier cultivo de monocultivo y pasamos a un concepto de lugar, de de granja. de paisaje, Y dentro, claro, y paisaje, y la viña está dentro de eso. está dentro de eso. No es el principal, pero no es lo que te mueve, sí, a ti te mueve la unidad. La unidad ¿Esa para ti agrícola. sería la diferencia más grande entre agricultura orgánica y biodinámica? Sí, y que el hecho de aprender a producir alimento, en este caso la uva, en un sistema cerrado, ¿cachai? Donde todo lo que necesitas para producir tiene que provenir del mismo campo. ¿verdad? No puedes traer insumos adentro o minimizar los insumos, va en relación a la expresión de la identidad de ese lugar. Cuando tú traes grandes cantidades de insumos, cambian la condición del lugar, cambian la fertilidad del suelo y al final la expresión del lugar se estandariza. Exacto. ¿no? Porque tú pasas a tener las mismas unidades de nitrógeno, fósforo, potasio, Que el campo al lado. que el campo al lado, que el de más allá, los mismos clones. Y al final todo eso te va homologando, estandarizando tu producción y el producto se empieza a parecer a los otros. Entonces todo este concepto del terroir, de la expresión de terroir, la biodinámica lo, lo adaptaba muy bien, ¿verdad? Porque en esta, que lo más importante en biodinámica, esta organización predial del campo como sistema cerrado, te permite esa expresión de la individualidad de esa unidad agrícola. Y en esa expresión, que puede ser buena o mala, ojalá que sea buena, Pero en el fondo es el lugar. es el lugar, es el lugar. Oye, el componente, por lo que entiendo, está este componente, que quiero hacer bien el corte, que realmente no todos lo saben, yo lo he ido aprendiendo. El tema orgánico y dinámico, tenemos esta unidad de granja, y también hay un tema que el orgánico no lo tiene, que hay un tema distinto que tiene que ver con, bueno, con la energía, con la espectrolidad, ¿no es cierto? Hay como... Claro, para la biodinámica, la mayoría, o sea, lo que viene de su palabra, bio y dínamo, o sea, vida y fuerzas, son las fuerzas que moldean los procesos de vida en la naturaleza. Entonces, en biodinámica trabajamos no solo con la materia, sino que también trabajamos con la energía que esa materia puede aportar, ¿no? Con la energía vista como una energía vital, energía de vida, ¿no? Como esa fuerza de energía viva que te permite que estemos ahora vivos, Claro. ¿ah? Y no degradándonos. ¿ah? Hay un soplo de vida, ¿no? Que también lo tienen los vegetales, y que nosotros, y el lugar también. ¿no? Y nosotros tratamos de que ese lugar, este espacio, paisaje, se mantenga esa vitalidad, esa fuerza de vida. ¿no? Y eso lo hacemos por intermedio de los preparados biodinámicos y también trabajando con las fuerzas del cosmos. O sea, aprovechando los mejores momentos de los ritmos que tiene el cosmos y que estos ritmos del Sol y la Luna te influencian los procesos vivos en la Tierra. Entonces, cómo poder ser más eficiente como Tomando en agricultor, cuenta tomando en cuenta estos movimientos, estos ritmos. ¿no? Y eso, yo diría, son las tres grandes diferencias versus lo orgánico. con lo orgánico. ¿no? Oye, ahora que me vino a la cabeza, no lo tenía como tema, pero hay una similitud. Me tocó hace mucho tiempo estar en Nueva Zelanda, una gira, y me tocó ir a un par de campos de permacultura, ¿ya? Y me hablan también mucho del tema de esta unidad cerrada. Allá me acuerdo que pues, me medían todo en kilos. En el fondo era tener, el gallo decía, el fondo llegar a un balance cero, en el fondo, pero con el campo sin tener output externo, en el fondo. Ya. Pero pues, yo lo que saco en la tierra, ya sea vino, ya sea, no sé, por lo que comemos, ¿Mm? yo devolverlo de alguna forma. Hay que devolverlo. No tengo tan clara la diferencia, la parte de permacultura con biodinámica, ¿sería el tema de lo espiritual? ¿O hay una Sí, la permacultura también como que también te abarca la construcción, te abarca también Sí, otros en ámbitos. casas también, sí. Claro, claro. Ya, La biodinámica es una técnica agrícola, ¿ya? perfecto. Y que yo te diría que tiene muchas similitudes, ¿ah? Tiene muchas similitudes con la permacultura. Eh, pero yo creo que lo más importante de la idea y los pensamientos de Steiner es esa fuerza vital, ¿ah? La energía y entender que no solo la materia es la que eh, rige, La que mueve las cosas. mueve las cosas o maneja tu agricultura. Hay también fuerzas que uno tiene que aprender a conocer y a poder ocuparla en beneficio agrícola. ¿no? Siempre es difícil como hablar de estas cosas porque uno entra en lo etéreo, ¿verdad? Sí, Pero por ejemplo, un ejemplo
estas energías vivas. Los trabajos, por ejemplo, nada que ver con biodinámica, pero que se ocupan de cristalización sensible. ¿Tú has escuchado? Sí, sí, lo escucho. Entonces hay, por ejemplo, trabajos de Emoto, de este doctor japonés que, Pero si lo puedes definir para el que no, claro, ¿cuáles serían? bueno, los trabajos hay un libro de Emoto que se llama Los mensajes del agua. Y, su trabajo fue cristalizar moléculas de agua de diferente origen. Y según ese origen y ese estado energético del agua, el cristal es diferente. De hecho, todas las moléculas, todas las cristalizaciones son diferentes, como todos los copos de nieve son diferentes. Claro. Todas las cristalizaciones son diferentes, pero Emoto se dio cuenta de que cuando el agua venía de ciertos ambientes más puros, más prístinos, bosques, ¿no? con agua que venía cayendo por riachuelos, oxigenándose, los cristales eran hermosos. Y por otro lado, si cristalizaba un agua de La salida de la llave de la una salida de ciudad. la llave de una ciudad, era un cristal amorfo, muy feo, sin forma. Pero más allá se dio cuenta Emoto que tú podías cambiar la cristalización con la energía del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Su trabajo fue a un agua que tenía una cristalización mala, porque tenía un agua mala vitalidad, mala energía. Si entre varios seres humanos comenzaban a mandarle amor o sentimientos positivos hacia el agua, solamente mental, Cambiar la cristalización. cambiaba la cristalización. Ah, no lo había escuchado. ¿Has escuchado las cristalizaciones? De hecho, en vino se pueden hacer Sí, también, pues, sí, entiendo. también También. se hace, Es una claro. forma también de ver un De vino ver la vitalidad que biodinámico tiene. versus un vino Claro, convencional. claro, se hace. Pero no sabía esto de... Entonces, eso es potente, Sí, ¿cachai? pues. Que con la energía, bueno, es lo que hablan mucho las religiones del poder de la oración, que te hace, la mente humana puede tú generar fuerza que son en beneficio a otro ser humano, a un animal, a una planta, al agua. Imagínate que todos los seres vivos tenemos principalmente agua. El beneficio que puede haber En esa conexión. en esa conexión, ¿cachai? Vital. Bueno, de ahí viene mi creencia, de que eso existe, que eso es verdadero, ¿no? Y que uno con tu mente puedes hacer muchas cosas buenas como también malas, que tenés Obvio. malos sentimientos, digamos. Eh, y por ahí a mí me va haciendo clic, ¿cachai? La idea biodinámica. Yo creo en estas cosas. O sea, hay gente que No, más práctica dice, obviamente hay claro, un tipo de gente que le va a costar, a lo mejor se puede exponer, como tú expusiste en Fetcher y tener esta oportunidad de trabajar con Orland York y no hubiera hecho lo que tú hiciste, probablemente hubiera negado a esto de alguna forma, pero a ti te permió de alguna forma que creíste, porque a diferencia a lo mejor de la otro tipo de agricultura, que creo que es importante, además de la parte técnica, hay una creencia. Obviamente en sí, evidencia cuando tú la practicas, me va a contar, pero tú ves una diferencia. sí, claro. Hay cosas que se explican, hay cosas un poco más, poco bueno, me imagino, pero tú crees lo que estás haciendo y eso es muy potente. Es muy importante, sí, creer en lo que uno está haciendo, sí, sí. Y bueno, así fue un poco naciendo mis creencias en la biodinámica y después en los preparados, que los preparados también, básicamente, para Steiner, el mundo, el mundo animal, el reino animal con el reino vegetal y el reino mineral, tienen que trabajar en simbiosis, que de hecho tenemos una simbiosis con los animales y vegetales a nivel gaseoso, el oxígeno Sí. carbónico, lo que ellos necesitan, interactuamos. eh, pero también creemos que a nivel energético, ¿eh? Una planta crece mejor si hay una presencia animal cerca de ella, porque no solamente por el guano del animal, sino que también por la presencia del animal, la energía del animal. Eh, y bueno, y eso, como hoy en día, por la especialización, la industrialización de la agricultura, hoy día hay campos para animales donde casi no hay plantas, como son los feedlots, o hay campos para plantas donde ya no hay animales, hay tractores. Se ha ido perdiendo la influencia del animal en el campo, que va asociado a las fuerzas de vida, a la vitalidad del campo. Entonces, estos preparados biodinámicos que nosotros ocupamos, que son 2 preparados de campo y 6 preparados de compost, ¿Ya? que son hechos con hierbas medicinales que se vitalizan en restos de animales, ¿ya? Y que después se aplican al compost, o los que se aplican al campo, se aplican al campo, ayudan a devolver la energía del animal
a la unidad agrícola, al campo. Y esa es la parte más, yo diría, vudú de la biodinámica, la más difícil de entender, De que entender son los o preparados, porque uno trabaja con homeopatía más también, o sea, dosis muy chicas. dosis muy, muy pequeñas. Y trabajas también con la polaridad en la que existe en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la polaridad terrestre y la polaridad cósmica, y la vida ocurre entre los dos polos, ¿no? Entonces tenemos un preparado, que es el preparado, el más conocido, el preparado 500, que lo llamamos, tan codificados por números en biodinámica, que es el guano en cacho, que es guano de vaca, que se mete en cachos de vaca y se entierra Entiendo. durante todo el invierno, desde el equinoccio de otoño al equinoccio de primavera. Y después de este preparado se ocupan 150 gramos por hectárea, que se dinamizan, El agua se mueve. se ponen en 70 litros de agua por hectárea, y se produce un vórtex, un remolino, por 1 hora, que se va cambiando el sentido. La idea es crear un orden y después crear un caos en el agua, cambiando el sentido del remolino cada 1 minuto, 2 minutos. Y la idea es energizar esta agua Y que esa va con agua el se preparado. energiza con esta dinamización. En el fondo, pasa la vitalidad del preparado Claro. al agua. El agua se energetiza o vitaliza y después se entrega al campo. Esa es la justificación para poder tener esa dosis también. Claro, Ya. claro. Entonces ahí no estáis trabajando con materia, estáis trabajando con la energía de la materia, que a través del agua, que es el carrier, el mensajero que te va a llevar esa energía y esa vitalidad al campo, al suelo en este caso, ¿no? Porque esto se aplica al suelo y se aplica también en el atardecer, cuando la Tierra va a empezar a dominar el sistema, ¿no? Oye, Álvaro, Y se aplica en invierno, en invierno. principalmente, cuando Yo, la Tierra está dominando. yo tengo muy, muy claro como tu creencia, y obviamente era un icono cuando hablamos de biodinámica en Chile, pero cuando usted, no sé si fue en Fetzer o en otro lado, porque obviamente hay una parte que no es tan fácil de asimilar, la que estamos conversando Sí, ahora. claro. Hubo un punto de inflexión que tú dijiste, bueno, partiste a lo mejor un poco más escéptico, después lo viste y dijiste, oye, es que en verdad funciona. ¿Tuviste como un punto de inflexión de que viste algo o sentiste algo que fue como el cambio, si lo dices que esto es de verdad? Cuando estás Sí, partiendo en sí, esta no, conversión. mira, los primeros rellenadas de cachos que hice con caca de vaca, no lo empecé a hacer nomás Claro, porque empecé a participar en la granja, en el campo allá en California, donde lo hacían, y lo empecé a hacer como con interés, pero sin mucha sí, creencia, sí, pues un sin poquito mucha de creencia, sí, escepticismo, me de imagino. escepticismo, ¿para qué servir esta weá? Oh, oye, Y, pero con el tiempo, que ya llevo 25, 30 años haciendo, eh, te vas dando cuenta que sí hay un cambio, hay un cambio en el suelo, hay un cambio en ti, en ti también. en ti, ¿ya? En la persona que lo hace, eh, porque le vas encontrando un sentido a lo que estás haciendo, ¿verdad? Eh, eh, y la única manera de poder entenderlo, para mí, es practicándolo. Si no, es muy difícil verlo de afuera sin hacerlo, muy Sin difícil hacer- creer esta parte más es muy espiritual. difícil creerlo y es muy difícil entenderlo, porque pero cuando sacas los primeros preparados del cacho y te das cuenta de la transformación que tuvo el guano, que ya no parece guano, parece un humus con un olor exquisito. Y lo otro preparado te pasa lo mismo, empezás a trabajar con flores, ¿verdad? Entonces hay que cosechar esas flores. Y cuando tú cosecháis esas flores, vayan teniendo también un momento de cambio de interés, ¿cachai? De tiempo para ti, de entender la naturaleza de otra manera. Cosechar flores es lo más bonito que hay, ¿verdad? Pero uno nunca lo hace, ¿verdad? Y esto te invita a hacerlo y te invita también a tener como una conexión con el sistema vivo y con la naturaleza de mejor manera. Es difícil explicarlo en palabras, No sé, es como que uno cuando lo comienza a practicar y empezáis a hacerlo te hace preparado, sentido. te empieza a hacer sentido. Y lo empezáis a pasar bien haciéndolo, es entretenido hacerlo. Y es parte muy importante de todo esto, porque es como el alma, el corazón del Es sistema. la base, claro. ¿Cachai? Entonces, y esto también te aleja mucho, ¿ah?, de la práctica, ¿ah? Porque muchos dicen un sinsentido, puede aplicar una dosis mínima, ¿verdad? ¿Qué le va a hacer el compost? Pero el compost sí cambia.
En el compost hay 6 preparados que se hacen en base a hierbas, la chilea, la camomila, eh, la ortiga, la corteza de roble, el diente de león y la valeriana, que tú los vitalizas, algunos en restos animales, otros van enterrados solo, como la ortiga se entierra sin nada, pero la chilea hay que hacer, se mete en una vejiga de venado, se deja al sol todo el verano y se entierra en invierno. La camomila se hace en una longaniza en intestino delgado de vaca con flor de camomila, se entierra durante todo el invierno. La ortiga se entierra sola, la corteza de roble se mete en cabezas de animales domésticos y se entierra también en una zona húmeda. El diente de león se hace una empanadita con el mesenterio de la vaca, de la flor del diente de león, y se entierra durante todo el invierno. Y la valeriana se hace un líquido, es el único preparado líquido que se cosecha la flor y con agua se hace un juguito de flor de valeriana que fermenta. Perfecto. Y que es como el agua con sentido. Con sentido, ya. El agua con sentido que se tira para el compost. Bueno, y todos estos preparados se agregan al compost cada vez que se mueve el compost. Cuando tú formas tu pila de compost, se ponen estos preparados en dosis homeopática, como 4 gramos para una pila de varias toneladas. Y cada vez que mueves el compost, cada 1 mes, 2 meses, se vuelven a poner los preparados. Perfecto. Y eso hay muchos papers y trabajos científicos, principalmente en la Universidad de Washington State, John Reganol, un profesor de suelo muy capo, que me tocó a mí trabajar en California. Él ha estudiado y ha hecho muchas tesis de doctorado entre un compost orgánico y un compost biodinámico, midiendo diferentes curvas de todo, y se ha dado cuenta que hay diferencias. Estadísticamente significativa, los compost biodinámicos tienen mayor cantidad de nutrientes, tienen mayor cantidad de microbios y tienen más diversidad microbiológica. O sea, algo pasa, como una caja negra. La ciencia no te puede decir, oye, este preparado le ayudó, pero... Tener la muestra empírica al final. Yo creo que el biodinámico, yo creo que todos a lo mejor somos capaces de ver de que hay cambio, pero en el fondo el que hay una parte negra, yo creo que a mucha gente le pasa que se niega. Y hay esta parte que hay que creer las cosas que uno hace, que va en la creencia y tiene un resultado. Hay un resultado. Si no, nadie la haría, si no hay resultado. Y los compost son más ricos. Bueno, en la biodinámica el compost es el corazón del campo. El trabajo donde se ocupan estos preparados. Bueno, y te va a devolver la fertilidad a tu suelo. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo del compost. Oye, a mí me ha tocado, nunca he trabajado en compost, pero también hay una parte que no hemos hablado que podría ser, entre comillas, un poco más fácil y es súper explicable, que es cuando uno empieza a trabajar con el calendario. Sí. Que uno lo de hecho, hasta cuando uno prueba los vinos, funciona, para claro. cosechar. ¿Cómo entra a jugar eso? La explicación aquí un poquito más, es más fácil, porque uno ve las mareas, ve cómo todo se mueve por esta fuerza. Claro, la fuerza de levedad que tienen los astros. Sí, bueno, si tú te vayas hacia culturas agrícolas ancestrales, lo primero que hace esta cultura agrícola fue establecer un calendario para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y entender el ritmo de la naturaleza. Y todas las culturas agrícolas, lo primero que hicieron fue un calendario. Ahora, si tú vas a lugares más rurales, con campesinos antiguos, ocupan todavía el calendario. Es como tú vas, los viejos de campo saben cuándo pueden, ¿no? No puede cuando la luna está así, porque la cosecha está mal. Y bueno, es real. Y es real. Y ya antes se creía. Y después yo creo que con la industrialización de la agricultura se perdió. Nosotros sí creemos que existen, bueno, estas fuerzas, como tú bien decías, te mueven las mareas, imagínate, ¿no? Y nosotros somos las plantas y los ínfimos, tenemos mucha agua, sí. Alguna fuerza debe haber. Ahora, ¿cómo funciona esto? Hay diferentes movimientos de la luna y el sol, pero básicamente en un ciclo solar hay 13 ciclos lunares, ¿no? Son de 28 días, en 365 son 13. Y tú puedes asimilar cada ciclo lunar a un ciclo solar. Entonces puedes tener ventanas lunares en diferentes estaciones solares. Por ejemplo, la luna llena se asemeja al solsticio de verano. La no luna se relaciona con el solsticio de invierno.
la luna creciente o media creciente, equinoccio de primavera. La media menguante, equinoccio de otoño. Perfecto. Ahí tienes tu ciclo, que son los 4 grandes momentos solares, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Los 2 solsticios son el solsticio de verano, el día más largo, el solsticio de invierno, el día más corto, y los equinoccios son día igual noche. Oye, o sea, no lo había Entonces, visto así en tu caso de esa forma. Sí. entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Cuando vaya a sembrar en primavera, pero también vaya a sembrar en primavera con una luna creciente. Ya. Entonces, primavera lunar. Entonces, como que tenemos un doble chequeo, digamos, primavera solar, pero también una primavera lunar. Y ahí siempre. Entonces, tú sembráis y al contrario, la cosecha vaya a cosechar en otoño normalmente, pero con una luna en otoño, una luna decreciente, menguante. Ya. ¿Mm? Perfecto. Pero tiene Entonces, todo el- eso es lo que se... Y así en el fondo uno va elaborando los trabajos también. Claro. Entonces tú podéis tener en una estación, por ejemplo, en pleno invierno, podéis tener días por la luna, días de verano, porque tenéis la luna llena, que es como el solsticio de verano, Claro. y tenéis la no luna, ¿cachai? Porque en 28 días vais a tener 4 veces, porque tenéis 4 meses, claro, 3 meses, perdón, 3 3 meses. meses de invierno y vais a tener 3 ciclos lunares, 3 un ciclos poquito lunares. más. Entonces tenéis la alternativa de poder tener días de verano en un En invierno. invierno o días de invierno en un verano. Y eso son ventanas para sitios de trabajo, ¿no? Es para hacer trabajo, porque la planta está más sensible a hacer determinados trabajos. Y después también hay otro movimiento de la luna, que es el movimiento que se hace en el horizonte. Como el sol se mueve hacia el sur y hacia el norte, Ya. creando de un solsticio a otro, ¿Otro? se demora 6 meses. La luna en hacer ese mismo recorrido, porque nunca se pone en el mismo lugar, siempre está hacia arriba y hacia abajo. Se demora 2 semanas. ¿Ya? ¿no? Ahí se interlapa también. Entonces, y ahí se llama la luna ascendente cuando está al sur y luna descendente cuando está al norte, que no tiene nada que ver con la luna llena o la no luna, es otro movimiento, Otro cómo se mueve en el ecuador, digamos, en el horizonte. Y eso también está tomado para el calendario para la hora. También es importante porque tú cuando tenés la luna al sur, tenés muchas más fuerzas de levedad. Entonces, por ejemplo, si tú tenías va a ser tu poda, por ejemplo, ¿Ya? con luna ascendente, o sea, luna en el sur, la planta hace un corte pierde mucho más savia. Si hacía el mismo corte 2 semanas después, cuando la luna está al Al norte, norte. que es descendente, casi no pierde savia en el mismo corte. Porque son las fuerzas de levedad de la luna, pues, está más cerca o más lejos de tu hemisferio. Entonces tú podías organizar la poda también así. Por ejemplo, podéis podar tus viñedos de más vigor con la luna ascendente, porque vaya a perder savia y no importa. Claro. Y los de menor vigor los podáis con luna descendente. Y eso es algo que se hace, o sea, la gente sin ser biodinámica lo hace, sobre todo los agricultores Sí, antiguos lo hacían así. Igualmente es así. Por ejemplo, los agricultores del campo, en el sur, los viejos nunca van a hacer los que castran toros. ¿Ya? Siempre lo hacen con luna descendente, para que haya menos hemorragia. Perfecto. De que te cortáis el pelo también con una luna, porque hay más fuerza para que crezca. Hay una influencia real. Lo que pasa es que lo hemos perdido. ¿Qué son las mareas? ¿Cómo te cambian? Es que al final, mire, un poco ligando esto a la agricultura, el principal problema es observar. Y Claro, al final lo que hacían, o los agricultores sin ser biodinámicos, por decirlo, lo que hacían era observar. Y durante la observación fueron llegando a estas conclusiones solos. A lo mejor no siempre sabiendo el porqué, lo que estamos conversando, pero sí lo veían. ¿qué Y resultaba? por eso lo aplicaban. Claro. Entonces yo creo que también la biodinámica tiene mucho de Sí. eso y es muy difícil hacerla. Y una agricultura convencional que lamentablemente como está pensado o cómo se ha manejado, no hay tiempo de pensar. No. No, hay que ejecutar en el menor tiempo posible, en el menor costo posible, sin tomar alguna externalidad. Yo creo que cuando he hablado contigo, cuando veo otros campos dinámicos, conversando con otras personas, lo más que me doy cuenta es la observación y a mí me pasa mucho recorriendo campos,
dentro de andar corriendo cuando vas a los lugares, te dejáis de ver cosas, bueno, qué flora, qué más les sabía, estáis preocupados del fin que, bueno, si la uva está madura o no está madura, que se hagan los trabajos relativamente bien, pero dejáis como que la agricultura convencional, no solo en las viñas, uno ha perdido el tiempo de contemplar y de observar. Yo creo que es un poco de lo que me estás diciendo, Sí, es un bueno, punto muy importante para poder hacer esta agricultura, si y, no es imposible. y Steiner siempre lo que él más promovía era la observación para poder aprender y entender. ¿No? Pero sí, y es muy importante que tú decís también de ver el suelo, qué pastos crecen ahí, qué malezas crecen, te van a hablar mucho del Sí, tipo de suelo que tenés. pH suelo, qué ¿Ah? eficiencia hay. Si tenés mucha humedad o no tenés humedad, las plantas te van a ir explicando eso. ¿No? Claro, si tenés glifosato y mataste todas las plantas, Da lo mismo, no te va a explicar. es como hacer un cultivo hidropónico, al final da lo Claro, mismo donde estés. claro, da lo Claro, mismo el suelo. Con la agricultura que nosotros estamos practicando, el suelo empieza a ser prescindible porque todo se lo estás agregando. ¿No? En cambio, en la biodinámica, el suelo es muy importante, que se exprese y que esas raíces profundicen el suelo. También Steiner habla de no me acuerdo cuando leí la primera vez el libro de Steiner, hablaba de que las plantas no se alimentan por las raíces, se alimentan por las hojas. ok. Y yo dije, ¿cómo puede decir eso? Eso sería garrafal, te echan de la universidad, po. Te echan de la universidad. Pero después si te ponía a pensar, ¿cuál es la molécula más importante en la estructura humana, o sea, animal y vegetal? El carbono. Carbono. Bueno, ¿y el carbono por dónde entra? Por intercambio de hojas. Por la hoja. Entonces, la molécula más importante que está en la estructura, en la biomasa de todas las plantas, el hexágono de carbono, entra por la hoja. Y después, algo de nitrógeno que entra por la raíz, con las moléculas de carbono te van formando las proteínas, pero la estructura entra por la hoja. La estructura carbonada entra por la hoja en el proceso de fotosíntesis del Sí, CO2. no lo había pensado así de esa forma. Entonces lo empezáis a observar y dices, tenía razón Steiner. Porque de hecho yo me leí el Tratado de Steiner, de medio el libro Yoli que me gusta, y al final gran parte de los de Steiner también son como mucha observación. Pues, oye, lo expusimos de esta forma a esta planta, veis cómo crece versus convencional. Gran parte está basado en eso. Está basado en la observación. Porque renta mucha gente, que yo lo he escuchado, que como que la dinámica no es práctica. Y creo que es todo lo contrario. No, es muy práctica. Es muy práctica, pero lo que sí hay una parte que a lo mejor uno está dispuesto a creer. Que es la parte espiritual. La parte espiritual, y eso es principal, yo creo, aparte de que no hablaba ni siquiera de manejo, costo de otra cosa, pero es como la principal barrera a la gente y a la agricultura, ¿no? Sí, y yo creo que por eso la regenerativa tiene una posibilidad de desarrollarse mucho más. Porque hay que crear componentes. Porque le quitas el componente espiritual. Pero sí, la agricultura es mucho más sustentable, empezáis a tomar en serio el problema de la materia orgánica del suelo. Hoy en día el gran problema de los suelos agrícolas del mundo es que han perdido la materia orgánica, porque ya no tienen animales, ya no hay guano en el proceso. El guano del animal es lo que permite la vida. Los primeros 30 centímetros de tierra es lo que mantienen a la humanidad viva. Nosotros comemos de esos 30 centímetros de tierra, ahí se produce toda la hortaliza, toda la comida, los animales comen de ahí, después te comes tú los animales. Toda la vida está garantizada por esos 30 centímetros de sol. Que nosotros en el proceso agrícola que estamos desarrollando, lo estamos destruyendo. ¿No? Y el principal destrucción es sacar al animal del campo, porque es el guano del animal el que te permite que se forme materia orgánica. Y hoy en día tú sabes, el promedio mundial de la materia orgánica en los suelos agrícolas es 1,5. El mínimo, menos de 1,5 se dice que ya la tierra no es agrícola. Nuestro promedio es el mínimo. O sea, estamos en un problema real de pérdida de materia orgánica por cómo cultivamos. Oye Álvaro, yendo a lo mismo, cuando tú partiste, sobre todo me interesa la parte cuando partiste con Antigal, con tu campo a hacer las pruebas. Cuando tú pasaste este viñedo convencional, pasaste orgánico, después a biodinámico, ¿no es cierto? Más o menos. Mira, tuve la suerte, lo planté y de cero partí, porque este viñedo yo lo compré el 2003, que no era viñedo, era un campo de almendros, y planté la viña, pero la planté ya pensando en hacer biodinámica. Entonces voy a cambiar la pregunta. En los viñedos que te tocó trabajar o asesorar, Sí. ¿cuál el principal cambio? Primero, en la viña, en la composición de la uva, y después algo que no hemos tocado que me interesaría conversar contigo, en los vinos.
¿Qué es tu problema? Cuando a mí me tocaba convertir viñedo orgánico y veo cambios, y de los vinos también, lo podemos conversar. Pero tú lo que te ha tocado ver, ¿cuáles son? Tú decís, yo veo un viñedo convencional, la parte del suelo, tiene una sintomatología que un viñedo orgánico no tiene y un biodinámico lo tiene distinto. En una viña, para irnos a este ejemplo. Sí, bueno, fue lo que más nos costó a nosotros como equipo cuando comenzamos era la organización del campo, como sistema cerrado, minimizar la entrada. Eso cuesta mucho, porque tú venís de un Me sistema falta, traigo, convencional, input, de claro, donde sea. claro, y así soluciono mi problema. Y acá tenéis que tener una visión más holística del campo. O sea, ¿cómo puedo arreglármela sin traer algo afuera? Eso fue lo que más a mí me marcó en términos de cambio mental, ¿cachai? Porque uno tiende a lo otro. Ahora, nos pasaba una cosa muy con José en Emiliana, cuando comenzamos a cambiar algunos campos, porque eran 7 campos al final, partimos con los robles, con el primero, después sumamos otro, y hacíamos siempre mucha visita, todo el equipo de todos los campos, ¿ah? Hacíamos por lo menos 4 o 5 visitas al año y visitábamos con todos los equipos, ya, como 20, a ver qué estaba pasando. Y como para también empezar a entusiasmar a los otros encargados que íbamos a cambiar el campo. Bueno, y cuando queríamos ver problemas o cuando veíamos problemas, siempre los problemas estaban en los campos convencionales. No sé, ataque de burrito, ataque de arañita, oidio. No estaban los orgánicos que habíamos ya empezado. Siempre lo encontrábamos en los convencionales. Y eso nos fue dando como Eso no hace ruido, darse y para ruido, el equipo me imagino importante para convencerlo, más. ¿no? Y, y ahí se basa en que lo que tú trabajáis al final es la prevención. El problema en la agricultura es como lo que te pasa con el azúcar en la salud humana, bueno, es el nitrógeno para las plantas. ¿Ah? Y es como también la droga que te da el traficante al principio Claro, para que te entusiasmes. inocente. Ese es el ciclo de los químicos. Lo primero que te dan es el nitrógeno, el fertilizante nitrogenado. Y lógicamente, si lo ocupas, al final de la temporada vaya a tener más cosechas, porque va a haber más desarrollo, más puntos de floración, más fruta, más plata para el Para el productor bolsillo, claro. a fin de año. Pero la planta en ese afán de productivo y en ese crecimiento acelerado se debilita y le empiezan a entrar enfermedades. Y después a misma te vende el Entonces producto de una tenéis que enfermedad. volver a Claro. comprar el acaricida, a comprar el insecticida, a comprar el fungicida, porque la planta se debilitó y empezó a tomar enfermedades. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando tú ocupas fertilizantes tipo Del nitrógeno. nitrogenado, como el azúcar, como digo, para el ser humano. Sí, tiene un símil. Entonces, el campo cambia mucho cuando tú dejáis de ocupar fertilizantes, urea, y empezás a ocupar compost, porque eso te da sanidad para el vegetal, porque te da nitrógeno de forma proporcionada, te da una batería de todos los otros nutrientes, pero lo más importante, te da microbiología al suelo, que te permite que la planta crezca más sana. O sea, al final las plantas se nutren por simbiosis entre bacterias y eso, la ciencia Sí. lo enseñó, No, y esto entre los radiculares, y hay un efecto simbiótico, tiene que haber una transporte interacción. activo, y permite entrar de bajo concentración A mayor. a alta concentración, que no lo permitiría la osmosis, ¿no? Pero cuando aplicáis herbicida en el suelo, se acabó la vida del suelo, y estáis debilitando a la planta. Porque la planta ya no tiene los microbios que la van a ayudar a nutrirse bien. Entonces, para mí la base es el manejo de la fertilidad, el manejo del compost para tener una planta sana. Y después el manejo de la diversidad biológica, que te permite haber hábitats propicios para insectos benéficos, que te permiten controlar a los fitopatógenos, a los malos. En el fondo uno empieza vamos a hacer un símil ya que estamos haciendo símil con la medicina convencional. En este pericultura trabajamos sobre la vitalidad de la planta, Claro. no tanto con la sintomatología. Me refiero, cuando uno va al doctor también pasa, está la antroposofía que podemos tocar algo de ese tema. Cuando uno va al doctor te da el remedio, te va a la casa, un remedio para la casa. Pero el problema puede derivar de otras cosas. Aquí nos vamos a la vitalidad, al problema madre, por decirlo, más que al síntoma. Entiendo, ¿no? Claro. Tratamos de curar la causa y no los efectos, que es lo que tú bien dices, la mayoría de la medicina al final cura por
base también de materia, ¿no? De la materia, porque te dan Una una pastilla, pastillita que la que que te da la viene del cabeza petróleo. te caga el riñón y de Que- ahí empezáis en un círculo igual que las, o sea, las plantas, estamos hablando. Lo mismo, lo mismo. Y lógicamente no te duele la cabeza porque te faltaba aspirina en tu cuerpo, ¿no? Es otro el problema, Obvio. seguramente. Claro, la aspirina te disminuye un dolor de cabeza, pero no es esa la causa. Estáis curando un efecto, pero no estáis curando la causa. En biodinámica es lo mismo. Nosotros tratamos de ir a las causas del problema. Por ejemplo, la arañita. ¿La arañita de dónde viene? Del polvo, de Ujú. la tierra, ¿cierto? Siempre cuando hay mucha tierra, Sí. cae la Bradipalpus, la arañita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos los caminos para no tener polvo o tener menos polvo, en vez de estar pensando en el Aplicar. acaricio. Y entonces es la visión holística al final de agrícola. Entonces, claro, así como tú puedes diferenciar un viñedo convencional, orgánico, biodinámico. Y después ya yendo en la parte, entre comillas, como el producto final, que los dos trabajamos en esto y muchos lo que nos escuchan también, ¿cómo tú lo notas en los vinos? ¿Cómo has visto los cambios en los vinos cuando él se va cambiando de esta agricultura? Mira, yo es difícil decir que el vino va a ser, esperamos que pase con tractor, Parte de la... parte de la agricultura. Es difícil porque el vino no va a ser más frutal, no va a ser de mejor color, no va a ser de mejor estructura. Lo que yo sí creo que la biodinámica te permite la expresión de la identidad del lugar. O sea, el vino va a ser más único, más relacionado al paisaje del lugar, m- menos parecido al vecino, al vino del otro vecino. Va a haber una expresión de carácter que es más única. Eso es lo que yo creo, ¿ah? Ahora, lo que sí creo también es que los vinos son más vitales, tienen Más energía, más por lo menos. energía, son más vibrantes, no sé, son más vivos. Aunque es difícil decir, no son Sí, fofos, no son como muertos, son mm, vinos que cuando tú has probado vino sí, mucho y te das cuenta que hay algunos que hay más vivacidad. a mí me hacía. ¿Mm? Y lo otro que me he dado cuenta es cómo duran, después de que abres una botella, la capacidad de vida que tiene el vino y la capacidad de resistencia al oxígeno. ¿Eh? A que, no sé, pues, me pasa mucho acá, que abrí una botella y te la tomáis 2 o 3 días después, o la probáis, especialmente a veces con visita, ¿verdad? Es increíble cómo te duran. A mí me pasa menos, yo me la tomo más rápido. Pero sí, lo he visto. Semanas, Sí, semanas, sí, y sí. después semanas está cansado, pero no está oxidado. ¿Eh? No está etanal, está Claro, menos rico, pero se evoluciona mucho. evoluciona mucho menos que, que los vinos convencionales. Tienen más resistencia, las plantas tienen más resiliencia. Claro, podríamos decir que esta es la parte más controversial cuando nos vamos al mundo del vino. Pero volviendo atrás, y todo lo que hemos hablado en este rato, el vino, entre comillas, es lo de menos. O sea, me refiero, lo que importa es cómo es tu unidad, esta naranja, y estás haciendo un vino que va a expresar de la mejor forma la motivación. No un fin, No, no un fin. O no. sea, la motivación no es que yo diga, ¿sabes que voy a convertir mi huerta de convencional o mi viña convencional a biodinámica porque quiero mejorar mi vino? Si lo estoy entendiendo bien, la motivación es porque quiero tener esta unidad cerrada, quiero vivir la agricultura de otra forma y como subproducto, mi vino podría cambiar o ser más fiel a mi lugar, Eso, más que hacer un vino mejor o que peor, otro. claro, claro. Eh, Es el- un vino que sea más honesto al lugar de origen, que sea una expresión propia de esa agricultura y de ese entorno, de ese lugar. Eso, porque es más real, es más verdadero, no es no fabricado. fabrica, ¿sí? ¿No? Lo entiendo perfecto y me hace todo el sentido. Oye, Eso es lo que uno busca en esto, ¿ah? Y más sano, sí, porque no tiene residuos de ningún tipo de tóxico, de veneno. No tiene, que los vinos convencionales lo tienen. sí, estamos de acuerdo. Oye, hay una parte que también lo quería tocar contigo, que es importante porque cuando uno habla, voy a ir a vino, ¿ya? Tenemos la agricultura orgánica, biodinámica, hay vinos que tú podrías llamar convencional, vinos orgánicos y vinos biodinámicos. Mm. ¿Cuál sería una diferencia
no, ya dejamos de lado, entre comillas, la parte del campo que tú tienes en la bodega versus una vinificación o forma de manejar los vinos convencionales. El biodinámica va a ser un vino biodinámico, tiene que seguir un poquito los mismos principios que sigues en el campo, en la bodega. A los ritmos de esa remarca. Básicamente usando ritmos del cosmos, pero lo más importante es mínima entrada de insumo a la bodega. Perfecto. ¿Verdad? O sea, ojalá ocupar lo mínimo que puedas, lo mínimo terminó. Entonces, ¿qué es lo que ocupo yo acá? Sulfito, que si te permite, en dosis baja, obvio. Y ácido tartárico. Ya. Que para el Carmener sí. Necesito, aunque te voy a decir, cuando tú bajas los rindes, cuando dejas de fertilizar con nitrógeno, con sales, y los rindes son bajos, la acidez mejora. Sí, yo también le he visto Entonces, tengo mejores acideces que tienen mis vecinos convencionales. Pero así todo, vamos, en un clima cálido, necesitamos corregir con ácido tartárico, que también te lo permite hasta 1,5 gramos por litro. Okay. Esos son los insumos que tengo. Claro, que para la gente, para la industria es fácil saberlo, para la gente que hay unos que escuchan que son de vino, uno en el vino convencional, no sé la lista que tiene los días, pero no sé, deben ser 500 ingredientes que uno puede echar al vino. Cuando se venda recetas de vinos orgánicos también, hay muchos ingredientes. Hay varias cosas que realmente llaman la atención y obviamente por gente no sabe, no lo va a ver, pero en el fondo está trabajando con 3 inputs, por decirlo de alguna forma. Y eso entonces también te permite que te certifiquen. Yo tengo mis vinos certificados. ¿Están certificados? Ok, eso te pregunté. Ya. También son de Meta. Yo no lo pongo porque hay que pagar un 2%. ¿Para qué? Bueno, claro, pero sí son. Y lo otro, bueno, es poder, aunque no es un must, ocupar los momentos mejores para hacer los trabajos. No sé, pues embotellar en un día de fruta, o hacer los trasiegos en días también más propicios, como serían días frutales, que ahí entramos a otra condición cósmica, digamos, que es como la luna va pasando a través de las constelaciones, ¿no? Y al pasar por las constelaciones va creando una influencia en la Tierra que puede ser de los 4 elementos. Tú sabes que cada constelación está asociada a un elemento y cada elemento está asociado a una parte de la planta. Entonces tú puedes ir influyendo energéticamente en ciertas partes de la planta, ¿no? Entonces, hay días de raíz. Claro, días de raíz, días de hoja, días de fruto y días de flor. Fuego, fruto, aire, flor, agua, raíz, agua, hoja, tierra, raíz. De hecho, ahora que me acordé, yo la primera vez que me expuse un poco a esta agricultura fue en el año 2007, cuando fui a Nueva Zelanda y fui a trabajar en una viña que era biodinámica. No tenía idea, estaba todavía en la universidad. Me da mucha atención, porque yo estaba en el campo y en esa época, estábamos raleando brotes, ¿ya? Entonces de repente nos dicen, oye, bueno, vamos a ralear brotes hoy día acá, lunes, martes, y el miércoles no. El miércoles no, porque no estábamos, no sé, pues no era día no era día aéreo, me acuerdo que había ese minuto. Dije, ¿será broma? ¿Me está agarrando para el hueveo? Dije, recién lo tenía. Bueno, y ahí lo conversé después con él, me explicó un poco, pero bueno, lo vi en la práctica de la realidad. Hacíamos otras labores en esa época, pero él se manejaba por los ritmos y lo iba viendo y fue la vez que me tocó. Y lo otro después, un poco ya más adelante, haciendo el calendario, el tema de las cosechas a lo mejor. Cuando una variedad a lo mejor la quieres como que se note más la expresión frutal o no, a lo mejor jugar con eso también. Cosecha el día de fruta. O no, si tú querés que no se note tanto, a lo mejor no sé. O también cuando uno prueba los vinos. Uno lo hace realmente en broma. Para ser honesto, no miro el calendario para probar los vinos. Tampoco lo miro. Pero hay días que, oye, el vino que probé ayer estaba rico y hoy día está muerto, no le siento nada. Y vaya a mirar el calendario y te das cuenta que había. Y muchas veces eso a mí me ha llamado mucho la atención. Oye, como para, entre comillas, resumiendo, pero hay 2 preguntas que yo siempre le he tenido y quiero aprovechar un poco el minuto. ¿Cómo el tema biodinámico? Porque yo me leo, no sé si todos, pero bueno, los tratados de Steiner me leo el libro porque me interesa, no lo practico. Pero si tú te fijas, hasta donde yo entiendo, no hay una relación directa con el alcohol, en general, por lo que yo entiendo. Entonces, el tema más que nada tener una uva biodinámica para poder tener estos vinos biodinámicos y tomando como la energía y llevarla al vino de alguna forma, porque el vino en forma no está como reglamentado como alcohol, ¿o no? Esa duda siempre la he tenido y me está dando vuelta y yo dije, voy a aprovechar de preguntarte.
Sí, lo que pasa, mira, que incluso fue difícil para la comunidad antroposófica. Tú sabes que Steiner ¿Sí? creó el movimiento filosófico de la antroposofía. Para las comunidades antroposóficas tienen un cierto rechazo al alcohol, porque el alcohol te hace perder tus sentidos, ¿no? Y entonces no son pro alcohol. Yo cuando comencé en la asociación de aquí a hacer viticultura biodinámica, ¿No eres bien mirado? no fui bien Ah, ya. recibido, no fui bien recibido por la asociación antroposófica, porque, porque ellos No lo consiguen como algo no sano lo de alguna conocían forma. como sano y no tenían interés en que existiera un vino biodinámico, ¿no? Ya. Ahora, yo te hablo hace 25 años atrás, hoy día ha cambiado, ¿no? Hoy día incluso Demeter, Suiza, Austria, ha creado ya una reglamentación para la industria del vino. Y hoy en día la industria del vino, te diría que si no es la principal, es una de las principales en agricultura biodinámica. Perfecto. Y se ha desarrollado mucho producto que tiene muchos beneficios. Hay muchas grandes viñas de alta calidad, sobre todo en Francia e Italia, que son biodinámicas. Y lo segundo es que tú puedes llegar con la información biodinámica en la etiqueta. ¿Entendés? Que no muchos productos puede Es llegar una hasta forma la mesa de de visibilizar. Ya. visibilizar. Entonces se le ha empezado a dar mucha más importancia y hoy en día el vino es un producto de Demeter, o sea, y ya está Aceptado como un producto reglamentado, biodinámico. aceptado como un producto biodinámico y hay una reglamentación para la industria hecha por Demeter, que antes no existía. Antes, Ya, que esa es mi duda que siempre me hizo ruido. Yo cuando lo leí no no, vi nada. fue un tema, ¿no? Me Y imaginaba que hacía un tema, no para sabía. mí fue muy difícil al principio porque yo venía con mucha, no sé, Ímpetu o... interés, tenía muchas ganas de participar y de ser parte de esto y me pegaron un portazo, weón, al principio. Ahora estaba partiendo y la asociación era muy chiquitita también, había algunos antroposóficos más viejos que eran muy de la vieja escuela, digamos. Hoy en día está mucho más abierto, ¿ah? Más Ya, abierto a poder influenciar en la agricultura y en la vida de la sociedad, en el fondo. Antes era como un club de todo, ¿cachai? que era muy Que cerrado. era muy cerrado, que era para ellos practicarlo, pero que no existía el interés de la promoción de esta idea, ¿cachai? Hoy en día hay un interés más en promover esta idea, esta cultura agrícola, ¿cachai? Por el bien de todo, de la naturaleza y de los seres humanos. Oye, un poco con eso, como para ir cerrando la idea, gracias por aclararme esa duda que ¿Mm? siempre la he tenido y quería aprovechar el, el minuto que cuando tú estabas con el proyecto orgánico de Antillal y estaban convirtiendo los viñedos, que te tocó trabajar también con asesorando grandes proyectos ¿Mm? como Emiliana. ¿Cuál fue cómo te miraba la industria en ese minuto? Porque cuando te hago ¿por qué te hago el parangón? Cuando yo estaba hablando a gente, asociaciones, muy 20 años atrás, muy era como el diablo, po, ¿Mm? o sea, oye gallo, puta, sin corbata en el stand, con música, con poleras de otro color, ya era algo muy raro, ¿Mm? po. O sea, yo ahora me estoy pensando, me estoy imaginando hace 25 años atrás cómo te veían a ti como No, agricultor sí, fue difícil. bueno, no ha cambiado tanto por lo que venimos hablando a lo mejor, o al ritmo que tú pensabas cuando partiste con esto. Yo pensé que iba a ser más rápida la transformación. Ya. Pensé que íbamos A poder, sí, ¿cómo se llama traspasar la palabra? Evangelizar de alguna forma. evangelizar de alguna forma. Para mí fue muy importante trabajar con José en Emiliana porque estar trabajando en una bodega grande como Emiliana ya íbamos a tener mucho más visibilidad. Pero siento que se me hubiera gustado que haya Más más viñas. viñas realizando este tipo de agricultura. Ahora sí bien creo que en los tiempos que yo comencé no se hablaba de la sustentabilidad. Hoy día Fue, fue una conversación hoy día. hoy día todo es sustentable. Entonces ya por lo menos existe el interés, ¿no? Ahora tenemos que realmente sacarlo del concepto de la promoción del greenwashing Sí, pues, que lavar los a un- papeles. claro, a una acción concreta, ¿no? En la manera como uno vive, la manera como uno produce. O sea, la última pregunta que te hice justo, bueno, una de las razones por qué hice el podcast, porque yo escucho mucho podcast también, y venía escuchando un podcast que escucho y le hacía una pregunta a una persona, y hay una teoría, no me acuerdo el libro ahora, que claro, cuando hay unos grandes cambios de tecnología, que ahora está muy de moda la inteligencia artificial, o yo en ese minuto, cuando hay como un cambio de paradigma, lo primero que viene es una negación,
sobre todo esto lo hablan de la élite que controlan todo, Claro. no solamente hablando del vino, estoy hablando a nivel Sí, mundial. sí, sí. Siempre ni la negación, después intentar contraargumentar y después netamente descalificar, porque la argumentación no está. Claro, claro. Entonces, muchas veces yo siento que a lo mejor hace 20, 25 años podría haber visto como una amenaza, entre comillas, al establishment o a lo convencional. Lo primero que se Sí, cae es como negarlo, que esto no sí, existe. sí. Después, bueno, existe, pero no sirve para nada. Ah, Y después, ridiculizar. ridiculizar, pues son Sí, las tres sí, fases que nombraba, por ahí voy a sí. encontrar el libro. Y yo es que justo me dijiste y me calzó, pero perfecto. Cuando alguien quiere hacer un cambio de paradigma o un cambio, los que tienen, entre comillas, el control o el statu quo, más que no, ¿Mm? vienen esas tres fases. Pues. Ya, claro. Bueno, ya pasaste la primera, Sí, está ahí la segunda y algunos que en la tercera. Los otros son los que creen y lo han visto en la práctica. O sea, claro. yo creo de que existe esta agricultura, no hay duda, de que tiene beneficios, tampoco hay duda. De que obviamente puede ser que la barrera de entrada más grande, yo viéndolo de afuera, Sí, sí. es que hay un componente que no tiene que ver con la agricultura, sino tiene que ver por la forma como vimos que la espiritualidad esa es una gran barrera para la forma de vida que llevamos. Porque esto es más, y ahora te voy a preguntar para cerrar, porque esto no solamente es hacer vino agricultura, tú vives acá, tu familia está acá, tú tienes una forma de vida basada en esto. Yo creo que eso es no sé cómo lo ves tú, si me encuentras algo razón ahí o Sí, estoy... no, yo creo que te va transformando, pues, esta manera de ver la naturaleza y de entender cómo se debe producir, te va transformando. Sin duda, al final terminas viviéndolo, ¿eh? Eh, pero sí, yo creo que es complicado porque esta manera de producir comercialmente no es atractiva. Entonces, eh, porque no compras mucho de nada, pues, ¿ah? No, Disminuye el consumo, y bueno, el desarrollo se basa en el consumo. claro. Entonces, sí, yo creo que al final estás perjudicando a áreas comerciales que al final van a hacer lo que tú dijiste. Así que sí, pienso que es difícil, ahora uno tiene que hacer lo que uno cree. Y, Estoy de acuerdo. y bueno, yo no tuve muchas, o sea, no podía ser falso con mis pensamientos y con la manera como yo quería vivir, así que tomé los riesgos finalmente. Y siempre, uno siempre piensa, quizá hubiera tenido otras ventajas, quizás comerciales, hubiera tenido quizá un desarrollo, porque yo creo que elegí el camino más difícil, ¿no? O sea, producir lo que yo produzco me es más caro, eh, no estoy en los vinos de entrada ni baratos, porque no lo puedo hacer bajo estas técnicas productivas, porque mi agricultura es más cara y estoy enfocado en los vinos de mayor gama. Entonces, al final, claro, quizás comercialmente no me desarrollé como hubiera podido desarrollarme con otra Con otra visión, visión. claro, y más preocupado en negocio que de promover este tipo de agricultura. Para mí, por ejemplo, todas mis elecciones acá, o sea, empresariales dentro de Antillán, nunca hemos visto números de finanzas o de comerciales o si va a ser mejor para vender o nunca, siempre han sido las decisiones de estómago, de vamos por acá, esta es la manera correcta de hacerlo, pongamos acá aunque sea más caro, pero nos va a traer beneficio. El incorporar animales siempre Em, es un costo enorme porque tienen que tener espacio, manejo, comida, eh, pero tiene el beneficio de que tus suelos van a estar siempre alimentados con buen guano, ¿cachai? claro. Entonces, sí, es más complicado, pero también te permite, No, es parte del paso. parte del campo, te permite no sé, pues una vida más placentera, estar en armonía, eh, Contigo, con el ambiente donde... cuerpo y alma. Oye, no, me parece increíble que hayas seguido tu convicción y yo creo que todavía no se ha masificado a lo mejor como se podría, que ojalá yo lo vea en el futuro. Tú nombraste algo en lo regenerativo que podría, es otra variable. Vamos a ir cerrando un par de preguntas que siempre le hago a la gente, sobre todo enólogos que he tenido que entrevistar. Algo mucho más banal que la parte ¿Mm? dinámica de... Siempre le pregunto a los enólogos cuál es el condoro más grande que se han mandado en su vendimia, que te acuerdes, ya sea acá en otro lado, no hay que dar nombre. O,
Bueno, Todos nos mucho, mandamos mucho a cada rato, porque si mucho, no, mucho, mucho. sobre todo en época de vendimia, de repente uno se manda una. Mucho con las maquinarias, no sé, de condores grandes. Bueno, de todo, de cuba abierta, de dar vuelta a las prensas neumáticas con las puertas Puta, también me abiertas. pasado eso, sí. ¿Qué no le ha pasado? Sí. Eh, Creo que ese tipo de cosas, así con Doro, bueno, elegir mal corcho y después tenés que descorchar y volver. No, muchos Condoros. No, no te podría decir Uno en particular. uno en particular, no sé, no, No, pero sí, no, pero esos son los, bueno, se pero repiten varios. sí, sí, Oye, sí. y esto a lo mejor no aplica tanto a ti, pero puede ser. Si elegir otra zona del mundo, a lo mejor, no, esto no es solo agricultura, otra zona del mundo que te gustaría trabajar pensando en vino o en agricultura biodinámica o una variedad que a lo mejor aquí nunca probaste y quieres probar, que tengas pendiente ahí en el. Mira, o sea, zona, tuve la suerte de trabajar en Francia y visitar España. Encuentro bonito todo, pero a mí siempre me ha llamado el nuevo mundo o mi país, porque siento que hay tanto por hacer, ¿cachai? Ya, Que está como más hecho ya, ¿no? Está más organizadito. Acá hay como, es ahora, oportunidad. sí, más oportunidad. Ahora, me gustaría, porque me especialicé sin darme cuenta, me fui especializando en tintos, ¿no? En tintos de clima cálido, o sea, y estoy cada vez más enamorado del sur, estoy yendo mucho al sur. Entonces me gustaría, si tú me decís desarrollar Un otro proyecto, otra, proyecto, me gustaría hacerlo en el sur, de Chile. ya, No estoy claro dónde todavía, estoy pero no, buscándolo. Y me gustaría trabajar con cepas de clima frío, que ya. también Es como algo que no te ha tocado, no no estás me ha expuesto tocado, tanto. no me ha tocado y cuando me ha tocado me lo han quitado. Mostrar en detalle ahora no lo sé, pero me contáis después. Por eso me indica que es por largo. ¿Ya? Porque me he especializado en tintos. ¿Ok? Ahora me gustan los blancos también, y también he hecho blanco, en Carmen me toca hacer mucho, y también sé, digamos, pero me Pero gustaría poder trabajar más en eso, ampliarte en eso. ampliarme eso. Como el Pinot Noir es una variedad que tampoco le he trabajado mucho y me gustaría poder también desarrollarla en un lugar donde se preste para ello y también de una manera buscando vinos con carácter, o sea, vinos serios, digamos, ¿no? Yo te voy a terminar con dos preguntas en una. ¿Cómo ves el proyecto Antillal en 10 años más? Y además, ¿te imaginas algo distinto? Lo conversamos en parte, pero en 10 años más, en el tema de agricultura dinámica, ¿tú crees que se va a poder seguir masificando o todas las restricciones que hemos hablado lo ves difícil? Yo no sé si la biodinámica se va a masificar mucho más por lo que yo te cuento, digamos, porque hay toda la parte espiritual o de creencias que es más difícil que todos la absorban o les interese. Pero sí creo que la agricultura va a tener que buscar una manera más sustentable de producir. Yo creo que Eso eso, sin duda. O sea, yo creo que sí, yo creo porque, mira, yo creo que la fuerza que va a mover esto es el consumidor. O sea, al final, eso es lo que te mueve los grandes cambios. Y yo creo que el consumidor poco a poco, aunque ha costado, porque también está mal informado, ha ido cada vez más buscando lo sustentable. Y esto en sí es sustentable de verdad, digamos, porque hoy en día todo es sustentable, digamos, sí, pero yo creo que la gente va a ir cada vez teniendo más y conocimiento conciencia, y ¿no? conciencia y entendiendo los sistemas productivos y qué es lo que realmente hay que apoyar. Yo creo que ya existe el cambio. ¿Ya? La otra vez leía también que a veces a mí me da rabia, digamos, estas empresas que hacen greenwashing, que yo estoy re comprometido con esto, y yo veo que hay empresas que es puro Es para poner marketing, puro es marketing. puro marketing. Pero en el fondo igual ese marketing es bueno, aunque no lo hagan, aunque no Te hagan, entiendo, que no sea realmente, o no lo crean en verdad, y es una herramienta pero de están marketing, hablando de ya, algo que algo antes que, no hubiera sido tema. que al consumidor le va creando cada vez ¿Sí? más interés, más conciencia en que tiene que ser sustentable y cada vez va a ir buscando la manera de estar más seguro que lo que va a él consumir viene de una producción sustentable. Entonces, El bichito. el bichito, la idea, ¿ah? Sembráis la semilla, ¿ah? De muchos consumidores que yo creo que, pero la tendencia está hacia allá, tú lo veis Sí, en los se ve. países más desarrollados, que de repente son los que uno después va copiando, ellos ya están en eso. Y los supermercados tienen Góndola. góndolas específicas
que hoy en día en Chile se ve poco, y todavía no estamos a ese nivel, pero en los países nórdicos, ¿no? Ya está. Ya ¿Y está. Antillal? ¿Cómo Y te gustaría Antillán, verlo en 10 años más? Y por ahí, bueno, está tu hijo trabajando, trabaja tu sí, señora, sí, ¿qué bueno, piensas? trabaja la familia, tengo 2 hijos acá y el tercero quizás también, no sé. En el fondo, yo lo veo, ojalá lo veo con armonía entre toda la familia. Que cuando trabajáis con la familia, No, sí, te entiendo. no es fácil, ¿ah? Ahora somos pocos, somos bien agranados, vivimos bien, todos bien cerca. Así que yo pienso, me gustaría seguir haciendo lo que hacemos, ¿ah? Yo no lo veo así como que vamos a hacer una gran viña, ¿no? Yo creo que vamos a hacer siempre una viña de nicho, con vinos ricos, que expresan el carácter, la identidad del lugar. Ojalá que nos permita poder vivir de esto, ¿verdad? Esa es la principal Que no es aspiración al fácil, final, ¿no? ¿sí? Yo no tengo tampoco aspiraciones de riqueza, sino que de felicidad. Y, y eso es lo que pienso, que vamos a seguir más o menos como vamos. No, no veo que vamos a hacer, no sé, un conchitoro de No, esto, claro. Y tampoco entiendo que es la meta. tampoco es la meta, no. Bueno, la gente de repente siempre me pregunta, y se me olvidó preguntar, sobre todo los vinos de Antillal, ¿los venden acá directos? ¿Tenéis distribuidor aquí en Mira, Chile, Santiago, no sé? vendemos por todo donde se Todos los pueda, canales, todos los canales. Así que nos vende la vinoteca ¿ya? principalmente, también nos vende el mundo del vino, o sea, en esas Perfecto. tiendas estamos, y también vendemos de acá. Acá en la bodega pueden venir a También, comprar. también, Ya, perfecto. vía la Y la página página, de pero tiene un Instagram, Instagram de ¿ya? acá, de Antillal Antillal, Wines, Antillal Wine, ya, perfecto. y por ahí pueden contactarnos y encargarnos vinos y podemos incluso bajo ciertas condiciones Eh, de volumen y Me imagino. podemos ir a dejarlos. De hecho, los entregamos en muchas partes. Y estamos en varios restaurantes también. Hoy día estamos vendiendo casi el 60% acá en Chile. Así que hemos Es harto, crecido eso, harto, eso es sí, muy bueno, harto, weón. muy bueno. Sí. Copiando los modelos, sobre todo afuera que viste en Estados Oye, Unidos. y el 2018, el 10% vendíamos en Chile, 90% O sea, exportación. pandemia algo ayudó. Pandemia, tuvimos que focalizarnos acá también, toda la crisis europea, ¿cachai? Y felizmente hemos crecido mucho acá en Chile. Me alegra escuchar eso. Siempre me decía un amigo, la mejor botella es la que vendí Acá. acá, Oye, no pasa por en tu ninguna más. bodega, esa es la mejor botella. Oye, Álvaro, oye, la conversa podríamos seguir hablando horas, lo siento, pero te agradezco por tu tiempo. No, Yo aprendí un montón en esta conversación, había tenido la oportunidad de conversar un par de veces contigo, pero yo tenía varias dudas y algo que a mí en lo personal me llama harto la atención. Así que no, agradecerte por tu tiempo, por recibirme aquí en tu casa, en tu bodega, así que muchas gracias. encantado, Cristian, yo te quiero agradecer a ti por la oportunidad de poder conversar de estos temas, que para mí son re importantes porque, como te mencioné, me interesa la promoción de esto, o sea que ojalá Que seamos más más gente, gente lo haga, yo creo que eso es lo importante, y que esté consciente de que nosotros como producimos podemos ayudar mucho a los problemas que estamos viviendo en el planeta. ok, muchas gracias, Gracias a ti, Cristian. amigo, muchas gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado ese capítulo. Si es así, 5 estrellas en Spotify, 5 estrellas en Apple. También pueden ver el canal de YouTube Wine Globes. Bueno, yo creo que muy interesante. Yo aprendí mucho, la verdad, algunas dudas que tenía. Espero ver que se hayan disipado algunas de estas dudas. Seguiremos conversando de otro tipo de agricultura en un próximo capítulo. Así que bueno, que sigan disfrutando. Gracias por escucharme. Y también si tienen alguna sugerencia, duda, reclamo, mi correo es cristian@winegroups.com. Así que hasta un próximo capítulo.